¿Qué pasaría si te dijera que, en el preciso instante en que Jesús estaba siendo crucificado, los cielos no fueron los únicos que reaccionaron? ¿Qué pasaría si, más allá de la tierra manchada de sangre y de los gritos desgarradores de los hombres, en un reino invisible suspendido sobre el Gólgota, dos de los arcángeles más poderosos del universo estaban observando e interviniendo? Miguel, el guerrero celeste, y Uriel, la llama del Altísimo, no eran simples espectadores, eran guardianes apostados en el límite entre lo eterno y lo terrenal, vigilando la ejecución del momento más trascendental de la historia humana. Y en el centro de todo, colgado entre el cielo y la tierra, estaba el Hijo del Hombre. Sabes del polvo, del sol abrasador, de los soldados romanos y de un hombre inocente clavado entre dos criminales. Has escuchado muchas veces la historia de la crucifixión. Te darías cuenta de que lo que ocurrió ese día en el Calvario fue mucho más que un asesinato público, pero lo que la mayoría ignora es que eso era solo la superficie. Aquello era lo que podían ver los ojos humanos. Sin embargo, si tan solo pudieras mirar más allá del velo de lo físico, si tan solo pudieras abrir tus sentidos espirituales por un instante, fue una batalla. Fue una guerra silenciosa que se libró en las alturas desde antes del principio del tiempo. No fue una simple nube, no fue una tormenta pasajera. Algo espiritual estaba ocurriendo en las regiones celestiales. La Escritura dice que, al mediodía, el cielo se oscureció. Fue una oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra durante 3 largas horas. No como observadores pasivos, sino como centinelas de lo eterno. Los ángeles, que solían cantar alabanzas, guardaban un silencio reverente. Era como si el universo mismo contuviera la respiración. El aire se tornó denso, cargado de una tensión sagrada. Él no era un simple testigo, él traía consigo secretos sellados desde la eternidad. Y ahora, allí estaban, observando a su propio creador morir. Lucifer, el ángel caído, el dragón ancestral que una vez había cantado en los atrios del cielo, observaba desde su trono de tinieblas. Él creía que había ganado. Cuando Jesús comenzó a cargar con el pecado de la humanidad, algo cambió en las dimensiones invisibles. Y eso fue lo que verdaderamente aterrorizó al infierno. Las fuerzas demoníacas, percibiendo un desequilibrio, comenzaron a retroceder. Aquello no estaba saliendo como Lucifer lo había planeado. Era demasiado tranquilo. No había resistencia. Este era el momento que había estado planeando desde el Edén, desde que escuchó la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Su cuerpo se tensó, como un león encadenado, esperando la orden de ser soltado. Y ahora, allí colgaba esa simiente, ensangrentada y aparentemente vencida. Ellos conocían el plan. Pero Lucifer no estaba solo. Elevados sobre las sombras del Calvario, estaban Miguel y Uriel. Miguel, imponente como un monte viviente, no llevaba túnicas doradas, sino una armadura forjada en fuego antiguo, con una espada en la mano que brillaba con los nombres de Dios tallados sobre su hoja. Sus alas no eran de plumas, sino de un material que destellaba como constelaciones envueltas en llamas vivas. El rollo comenzaba a abrirse. Uriel, en cambio, parecía un horno andante. Su cuerpo ardía con la luz del sol, y sus ojos brillaban con un blanco incandescente, llenos de revelación, y luego, resucitar desde el centro de todo. Aunque no es mencionado con frecuencia en la Biblia canónica, los textos antiguos lo reconocen como el ángel de la sabiduría, de las profecías ocultas y de los misterios divinos. Ambos habían estado presentes desde antes de los patriarcas, silenciosos custodios del plan de redención de Dios. La tierra tembló, pero en el mundo espiritual, el grito fue ensordecedor. Rasgó el velo del mundo angelical como un relámpago que rompe el silencio eterno. Los ángeles inferiores comenzaron a temblar. No podían intervenir, a menos que el Hijo diera la señal. Era como si Jesús estuviera permitiéndolo, porque los demonios saben algo que muchos creyentes aún no entienden. El poder contenido, el poder que decide no ser desatado, es mucho más temible que el poder liberado. Y entre el cielo y la tierra, el rey que sangraba desde un madero dio una orden invisible, una que cambiaría el curso de la eternidad. Jesús tenía el poder, todo el poder,
podía haber invocado 12 legiones de ángeles, podía haber llamado fuego desde el cielo, podía haber descendido de la cruz con solo un suspiro y haber convertido el Gólgota en un cráter ardiente, pero no lo hizo, y en el reino espiritual, ese silencio resonaba como un trueno. Miguel miró a Uriel, no dijeron palabra, pero Miguel apretó su espada. Uriel, envuelto en fuego blanco, no se inmutó, sus ojos seguían clavados en el rostro de Jesús, incluso desde las alturas del cielo. Ambos sabían algo que nosotros no sabíamos. Antes de que existiera el tiempo, antes de que las estrellas fueran creadas, existía un rollo divino, sellado con 7 sellos. En él estaban escritos cada movimiento, cada profecía, cada instante destinado a conducir a la humanidad hacia la salvación. Y en ese preciso momento, Jesús no estaba muriendo porque hubiera perdido, estaba muriendo porque estaba venciendo. Y la única forma de ganar esa guerra era ir más bajo que la muerte, más profundo que la vergüenza, más oscuro que el pecado mismo. Uriel lo sabía, Miguel lo sentía en sus huesos, pero incluso sabiendo el plan, experimentaban algo que jamás habían sentido antes: impotencia. No podían actuar a menos que el cielo lo ordenara. Y entonces ocurrió, cuando Jesús clamó, Eli, Eli, lama sabactani, su grito no solo resonó en el Gólgota, atravesó dimensiones. No fue un grito de debilidad, fue una invocación, una señal, y Miguel lo supo. En ese instante, se volvió hacia Uriel, no con temor, sino con reverencia, y antes de continuar, Sebok chegou até aqui, ente que está descobrindo un nivel mais profundo da historia da cruz. Nos es que ha de deixar seu apoio como un like, comentar e compartilhar este video. Assim, Boca ajuda o canal Historia Sagrada a continuar revelando os misterios que o mundo espiritual teme escondido por séculos. No hubo relámpagos, no hubo estruendos, ninguna voz descendió desde lo alto con una proclamación audible, pero aún así, cada criatura espiritual lo percibió. Fue un susurro silencioso, pero devastador. No atravesó el aire ni vibró en los oídos humanos. Fue más profundo, una señal directa del alma de Jesús a los cielos invisibles. Una orden emitida desde la cruz hacia el corazón del mundo espiritual, y esa orden decía: sostengan la línea, protejan lo que es mío. Palabras simples, pero cuando pronunciadas por el Hijo del Dios vivo, colgado, coronado de espinas, sangrante, activaron a los cielos. Desde los albores de la existencia, Miguel había sido el comandante de los ejércitos del Altísimo. Jesús se encontraba al borde de 2 realidades. Su cuerpo, maltratado, era visible entre los hombres. Su alma, sin embargo, descendía hacia las profundidades espirituales. Pero aunque su carne se deshacía, su autoridad permanecía completamente intacta. Pero más que eso, su deber era vigilar una transferencia eterna. Y entonces Miguel, el general de guerra celestial, reaccionó. Había liderado batallas celestiales, combatido al dragón del Apocalipsis, enfrentado principados por naciones enteras. Las huestes demoníacas se congregaron como testigos. Cada entidad espiritual se mantuvo en alerta. Fue un acto legal. Cada alma, cada pecado, cada maldición fue colocado sobre él. Se mantuvo firme como una muralla viviente entre el cielo y el infierno, entre el Cristo crucificado y las cortes demoníacas que esperaban sabotear la redención. Y allí estaba Miguel, con su espada ardiente, asegurando que ningún espíritu de confusión interfiriera, que ninguna acusación manchara el pacto que estaba siendo firmado con sangre. Su esencia es fuego, sí, pero un fuego que ilumina. Y ahora, en el Gólgota, no era solo un testigo, era un ejecutor de propósito divino. No estaba allí para proteger a un pueblo, estaba allí para guardar a una persona. Él es portador de los secretos de Dios, depositados en su ser desde antes de la creación del tiempo, para poder destruirla desde adentro. Porque en ese momento, cuando Jesús cargó con los pecados del mundo, no fue solo un acto de amor. Porque en ese preciso momento, Jesús no solo estaba muriendo, se estaba convirtiendo en pecado. Detente y deja que esa frase te penetre el alma. No simbólicamente, no metafóricamente, fue un acto judicial en el tribunal del cielo.
y esa transacción fue tan monumental que el infierno se detuvo para observarla, porque sabían que algo irreversible estaba ocurriendo. Miguel no podía interferir en el mundo físico, pero en el espiritual, era impenetrable. Mientras tanto, Uriel tenía una misión completamente distinta, pero igual de crucial. Encendería fuegos en iglesias subterráneas de generaciones posteriores, y abriría los ojos de personas en lugares que jamás habían oído hablar del Mesías. Uriel no es el ángel de la guerra, no ruge en los cielos, no alza su espada en medio de truenos. Uriel porta revelación. Donde Miguel combate con justicia, Uriel combate con sabiduría, y allí, en el Gólgota, su tarea era casi indescriptible. Aquel que nunca conoció la maldad, se tornó en el receptáculo de todo lo impuro. Aquel que era luz, se transformaba en sombra. Uriel, encendido en una intensidad blanca e inhumana, se posicionó como el guardián de la revelación. Su misión era asegurarse de que lo que Jesús estaba haciendo resonara más allá del presente, que su sacrificio atravesara los siglos, alcanzara a los que aún no habían nacido, y despertara a naciones que aún no existían. En ese momento, desde su posición elevada, Uriel desató una onda de luz sagrada, una vibración espiritual que viajó a través del tiempo. Aquella ola invisible tocaría el corazón de Pablo en el camino a Damasco, inspiraría a los escritores de los evangelios, y fue en el momento en que la sangre de Jesús tocó el polvo, que Uriel se movió, y lo que ocurrió a continuación fue tan poderoso, que alteró el tejido del cosmos. En el instante exacto en que Jesús exhaló su último aliento, algo invisible pero estremecedor ocurrió en el corazón mismo del templo. El velo, esa imponente cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo, pero lo que muchos no comprenden es que no se trataba simplemente de un pedazo de tela desgarrado. Representaba la distancia entre lo humano y lo divino, entre el pecado del hombre y la presencia inmaculada de Dios. Ese velo era un símbolo viviente, porque no era solo una cuestión física. El velo ya no necesitaba ser custodiado. Durante generaciones, solo el sumo sacerdote podía entrar allí, una vez al año, y no sin antes haberse purificado. Nadie más podía cruzar. El velo estaba reforzado por potencias espirituales, por centinelas angélicos que guardaban la santidad con celo eterno. Cruzar esa barrera, sin estar autorizado, significaba muerte inmediata. Pero cuando Jesús murió, esa barrera fue eliminada. El acceso fue concedido, no por hombres, sino por el Cordero, porque el que colgaba en la cruz no había sido vencido, había abierto el camino. Miguel y Uriel descendieron de sus posiciones, no en derrota, sino en obediencia, sino para presenciar lo que ningún ángel había presenciado jamás, al Creador caminando dentro del dominio de los muertos. Uriel liberó una llamarada final de fuego santo que se propagó en el espíritu como una señal. Ya no hay separación, pero no descendía derrotado, sino como rey. Y entonces, mientras los hombres lloraban, los soldados lanzaban dados, y el aire se llenaba de luto, Jesús cruzaba los límites del mundo físico. Las entidades caídas, los vigilantes rebeldes del Génesis, los gigantes encadenados tras el diluvio, los antiguos que se rebelaron contra la luz, todos ellos sintieron que algo totalmente desconocido se acercaba. En el entendimiento hebreo antiguo, Seol es el reino de los muertos, pero ahora, su reino era invadido, cargado de gloria, un lugar de espera, dividido en compartimentos. Allí, los malvados eran atormentados, su cuerpo colgaba sin vida, pero su espíritu descendía hacia el Seol, no como símbolo, no como alegoría. Jesús descendía verdaderamente a los abismos donde las almas aguardaban desde hace milenios. Comparte este mensaje, difunde esta verdad, y acompáñanos en Historia Sagrada, donde exploramos los misterios que muchos prefieren callar, porque lo que viene después, te cambiará para siempre. Miguel y Uriel lo siguieron, no para salvarlo, un abismo los separaba, infranqueable, nadie podía cruzarlo, pero aquel que descendía, ya no era un hombre, era el Verbo eterno en forma espiritual. ¿Qué es el Seol? Los justos, en cambio, reposaban en paz en lo que se conocía como el seno de Abraham. Jesús aún portaba las marcas de los clavos, aún llevaba sobre sí el peso del pecado, no el suyo, sino el de todos nosotros.
como conquistador, como juez legítimo del cosmos, y cuando puso el pie en el Seol, el mundo de los espíritus tembló. Lucifer, que había dejado el Gólgota convencido de su victoria, también lo sintió. Había creído que todo había terminado, no por un ejército, no por una legión de fuego, sino por un solo hombre, y detrás de él, como testigos imponentes, venían Miguel, resplandeciente como una tormenta contenida, y Uriel, iluminando la oscuridad con fuego eterno. Cada paso que daban hacía vibrar la prisión invisible de los muertos. Y si este momento ya te ha tocado el alma, si estás sintiendo la revelación como si un velo se estuviera corriendo en tu interior, no dejes pasar la oportunidad. Los salmos ya lo habían profetizado siglos antes. Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ahora, vuelve a leer esas palabras, pero visualizando esta escena, Jesús, el Mesías resucitador, caminando en el corazón de la oscuridad, aproximándose a las puertas antiguas de cautividad, puertas más viejas que Roma, forjadas en rebelión, selladas por siglos de muerte y desesperanza, y cuando llegó ante ellas, no tocó, no rogó, solo habló, y su voz, suave pero eterna, dijo una sola palabra: abran, y cuando esa palabra fue pronunciada, las puertas eternas comenzaron a gemir. No fue el crujir del metal oxidado, no fue el chirrido de bisagras corroídas, fue el retumbar de cadenas legales rompiéndose, cadenas que habían mantenido a generaciones enteras en espera, cadenas que ni el tiempo ni la religión pudieron romper. El infierno entendió, en ese instante, que ya no tenía el control. Miguel, aunque conocido como el ángel de guerra, no alzó su espada para pelear. No estaba allí como un combatiente, estaba como un ejecutor de justicia celestial, llaves que nunca antes habían sido tocadas por manos humanas, porque lo que Jesús estaba haciendo no era un acto emocional, era una toma legal de autoridad. No pedía las llaves, las reclamaba como suyas, llaves que abrían prisiones, llaves que cerraban ciclos de condenación. Miguel permanecía firme, espada en mano, declarando silenciosamente al mundo invisible: este acto es legítimo, esta transferencia es eterna, el precio ha sido pagado con sangre pura, sellos que habían sido ocultos desde el principio de los tiempos, y mientras él resguardaba la legalidad espiritual de aquel momento, Uriel realizaba algo aún más enigmático, aquel que ardía con el fuego de los secretos divinos, el portador de revelaciones eternas, descendió llevando consigo un fragmento de los misterios sellados de Dios, secretos que ni los patriarcas comprendieron del todo, revelaciones que los profetas solo vislumbraron en sueños y visiones. Y en ese instante, como un relámpago de revelación, la verdad de la cruz se expandió en todas direcciones. Las almas justas, que por generaciones habían esperado en la promesa, vieron al Cordero con sus propios ojos, y en ese momento, en el reino invisible, aparecieron las llaves. No eran de hierro, ni de bronce, ni de ningún metal humano, no como sombras eternamente dormidas, sino como hijos que habían esperado siglos para ver la luz. Sus ojos, aún marcados por el sufrimiento, ardían con la gloria de la resurrección, y dijo solamente 3 palabras: es hora de resucitar, la del Hades, la de la muerte, la del encierro espiritual. Ningún demonio se atrevió a impedirlo, nadie habló, nadie se opuso, porque no podían, y ahora, en las profundidades del Seol, Uriel abrió un rollo de luz. Abraham, Moisés, David, Elías, no solo entendieron, sintieron, vieron el cumplimiento de lo que tanto habían predicado, vieron la redención con nombre y rostro. Empezó cuando el infierno se vio obligado a soltar lo que no podía retener. Vieron la sangre que hablaba más fuerte que la de Abel, y entonces, resplandecieron. No fue una simple visita a los muertos, fue una liberación masiva, un éxodo espiritual, una revolución cósmica. Jesús, al llegar a la parte más profunda del dominio de la muerte, extendió su mano. Estaban hechas de eternidad, grabadas con la autoridad de siglos. Llevaban sobre sí el juicio y la misericordia. Lucifer no pudo evitarlo, y cuando Jesús tomó esas llaves, se volvió hacia Miguel, y fue allí, no en el sepulcro,
no en la piedra removida, sino en las profundidades de la muerte, donde comenzó realmente la resurrección, porque la victoria no empezó cuando María encontró el sepulcro vacío. Lo que la mayoría de los creyentes jamás ha entendido es que Jesús no escapó de la muerte, la conquistó desde adentro. No fue un acto de fuga ni un milagro a última hora. Fue una operación divina perfectamente orquestada desde antes de la creación del mundo. Jesús descendió a las regiones más oscuras no como rehén, sino como rey. Tomó lo que le pertenecía, no imploró permiso, no ofreció condiciones, simplemente afirmó su autoridad. Y con cada paso, el reino de las tinieblas retrocedía. El eco de su victoria comenzó a resonar en dimensiones olvidadas, ya no como soldado, sino como testigo. Su espada no se movió para destruir, sino para sellar el acto de autoridad más supremo jamás visto. Ecos que estremecieron estructuras espirituales antiguas, ecos que despertaron lo que estaba dormido, que quebraron fortalezas construidas con siglos de condenación. El infierno, que durante tanto tiempo había sido el lugar del silencio y la desesperanza, se convirtió en el escenario de la proclamación más gloriosa del universo. Miguel se mantuvo firme. Él, que había combatido al dragón, que había sido el defensor de los cielos, ahora era el garante del cumplimiento del pacto. Uriel, por su parte, seguía desplegando revelación. Cada secreto revelado en ese instante iluminaría generaciones enteras. Lo que él desató en los abismos no fue solamente comprensión, fue destino. Encendió antorchas que siglos después arderían en corazones humanos. Cada palabra escondida en los rollos de Dios fue depositada como semilla en los espíritus de aquellos que habían creído sin haber visto. Y entonces, el éxodo comenzó, no de Egipto, sino del Seol. No eran esclavos saliendo de cadenas físicas, eran almas liberadas de cadenas eternas. Acompañaron al Mesías hacia la gloria. Fue un desfile triunfal de todos aquellos que por fe habían esperado el cumplimiento. Su resurrección no fue solitaria, y lo más asombroso es que todo esto fue ignorado por quienes estaban en la superficie, mientras soldados discutían frente al sepulcro, mientras Pilato se lavaba las manos, mientras los fariseos creían haber silenciado al profeta. El mundo espiritual estaba siendo rediseñado, las reglas cambiaron, las barreras se derrumbaron. El pecado fue vencido desde sus raíces, y todo eso sucedió lejos de las miradas humanas, en un lugar donde las voces no gritan, sino que la autoridad habla y la creación obedece. Y entonces llegó el tercer día, mientras la piedra aún cubría la entrada del sepulcro, mientras el silencio cubría la ciudad y los discípulos lloraban en escondites. Algo ocurrió que alteró la eternidad para siempre. No fue un terremoto, no fue un rayo, fue una exhalación en el alma del universo. Jesús se levantó. Pero lo que pocos entienden es que la resurrección no comenzó en la tumba, comenzó en el infierno, cuando tomó las llaves, cuando se abrieron las puertas del Seol, cuando el Hijo del Hombre caminó victorioso entre sombras que por siglos habían gobernado sin oposición. Allí comenzó todo. Cuando su cuerpo se incorporó en la tumba, no fue por voluntad del cuerpo, sino por mandato del cielo. Su sangre ya había hablado, sus órdenes ya habían sido ejecutadas. Miguel ya había sellado la espada, Uriel ya había cerrado el rollo, y al salir, no salió solo, salió con los ecos de los profetas, con los justos del pasado, con el cumplimiento de cada promesa. El infierno había sido vencido sin un solo grito, solo con obediencia, sangre, silencio y gloria. Aquel que colgó sangrando entre criminales, ahora se alzaba como rey sobre todo nombre. Los cielos no solo se abrieron, se arrodillaron. Los ángeles no solo celebraron, guardaron silencio ante la majestad del misterio. Y mientras Roma seguía en pie, mientras el templo aún no sabía lo que había perdido, un nuevo pacto ya había sido sellado con fuego eterno. Las dimensiones se alinearon. El tiempo cambió de dirección, y tú, que estás escuchando esto, formas parte de ese legado, porque cuando Él dijo consumado es, no era solo el fin de una misión, era el inicio de una restauración sin precedentes. Cada lágrima, cada herida, cada espera, cada cruz, ahora tiene sentido. Aquí en Historia Sagrada, revelamos lo que por siglos estuvo oculto, porque ya no peleas solo, ya no clamas al vacío,
Ya no estás olvidado, hay ángeles en misión por tu causa, hay designios eternos, escribiéndose con cada paso de fe que das, hay promesas que aún están vivas, esperando tu alineación con lo que el cielo decretó hace más de 2000 años, y si esta revelación movió algo dentro de ti, te invito a ser parte de esta misión junto a nosotros. Suscríbete, comparte esta verdad y permite que otros también descubran que la cruz fue solo el comienzo. Lo que viene es gloria,